Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy no vamos a cocinar porque vamos a preparar esto, que son unas calabazas de Halloween. Yo es la primera vez que las hago, pero el otro día vi en internet esta imagen y me gustó tanto que me la voy a copiar. Como no tengo talento para crear cosas, pues me las voy a copiar, que también está muy bien, oye. Vale. Voy a hacer dos diseños. Uno vamos a llamarle normal, así que de miedo, y otro de la imagen que os he enseñado. Aunque bueno, miedo da una hipoteca, ser cabeza de familia, no sé. Pero bueno, vamos a hacer un diseño de miedo. Vale, cogemos un rotulador y empezamos a dibujar una carita. Yo recomiendo que primero dibujéis y luego cortéis, porque cuanto más cortéis de arriba, va a ser más fácil luego para vaciar. Entonces es mejor hacer el dibujo y luego cortar más a ras. Esto es lo que me ha quedado más o menos con la primera. Ya sabéis que hay que copiar siempre, ¿vale? Porque pues si no se te da bien, pues te lo copias. Oye. Y ahora vamos a empezar con la segunda. Vale, y el segundo diseño me ha quedado así. Que no se parece en una mierda a lo que yo quería, pero coño, para no saber dibujar pues no está tan mal. Que no vamos a engañar. Ahora vamos a coger el cuchillo, que yo creo que para esto me voy a levantar. Lo voy a hacer mejor. Entonces, si nuestro dibujo dura, de verdad es que no sé hablar. Si nuestro dibujo está hecho hasta aquí, pues vamos a empezar a cortar desde aquí para tener el máximo espacio posible para maniobrar y sacar todas las pepitas. Vale, después de quitar 3 toneladas de pepitas y de pulpa, pues ya lo tenemos. Entonces está la calabaza vacía y con el dibujito para que se pueda recortar. Les voy a hacer la otra y empezamos a recortar. Vale, ya tenemos las dos calabazas limpias, ahora vamos a pasar a cortarlas. Por último, vamos a poner la vela y ya lo tenemos. Yo creo que no me han quedado tan mal, ¿eh? Para ser la primera vez. Sí, sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!